Hola y bienvenido. Bueno, en esta oportunidad tenemos un osciloscopio, el 5012HF NIRSI. ¿Ok? Según como se explica acá en su manual. Tenemos aquí su interruptor, un conector para micro USB, el cual tiene una entrada un poco más larga que la de un móvil convencional, un poco más larga. No le va a caber aquí la de un móvil normal. Y por supuesto tenemos aquí la conexión BNC de la sonda. Sonda para osciloscopio de 100 MHz. Es una muy buena. Se siente sólida, no se siente un plástico así delicado, ¿no? Se siente bastante sólida. Tiene aquí su gancho y por supuesto su punta fina para el caso en que sea requerido. Acá en el mango de la sonda tenemos aquí para acoplar la atenuación por 1, por 10, dependiendo de los casos que se vaya a utilizar. Ya lo vamos a ver con más detenimiento. Así que sin más, vamos a ir directamente a lo que son el funcionamiento de las teclas. ¿Okay? Encendemos y ya tenemos acá la pantalla. Esto tiene una función. Si lo queremos con la presentación de la marca, apretamos acá en esta tecla, encendemos, soltamos y se nos presenta directamente la pantalla. Ahora bien, si presionamos esta tecla, encendemos, soltamos, ya se nos da esa presentación. Como a mí no me gusta la presentación, yo lo tengo directamente, así que lo apagamos, presiono la tecla, encendemos, suelto y ya tenemos directamente lo que es la pantalla de funcionamiento. Bien, vamos entonces a explicar lo que son cada una de estas teclas. Vamos a comenzar por la de menú. El menú nos presenta este menú, tal como dice, nos presenta este menú y para poder acceder a alguna de las características de él. En este primer caso tenemos ver ondas, view wave. Aquí tenemos unas ondas grabadas, a las cuales se les ha tomado una fotografía, por así decir, y la podemos observar con o sin grilla y nos dice cuáles eran las condiciones que tenía esa onda que nosotros grabamos en este momento. Nos dice que tenía unos 200 milivoltios, 500 nanosegundos en la escala de tiempo. Recordemos que esta es la vertical, es la de voltaje y la de horizontal es la de tiempo. En la escala de voltaje también se le suele decir de amplitud, hablando lo que es como se le explica en el osciloscopio, ese tipo de medida. Y nos dice que teníamos estas condiciones y también otras condiciones, que en este momento nos dice cuál era el voltaje eficaz, promedio, mínimo, máximo, pico y pico a pico. ¿Okay? Y también nos dice cuáles eran las condiciones que tenía con F2. Nos da esta otra parte de aquí, nos dice cuál era la de frecuencia, tiempo, bien, duty cycle. Bien, entonces aquí nos dice que estas son las ondas de 1 a 7. ¿Por qué? Porque tengo 7 grabadas. Esta es la segunda imagen, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima imagen de todas. Puedo eliminarlas o de manera individual o de manera particular, alguna de ellas.
para ello tenemos aquí estas teclas que me dice borra todo. Entonces uno le da que no. Si uno quiere decir que sí, le da mode, que debería ser intro, insisto. Borra todo, no. Y borra una, es donde está parado. Podemos navegar con las teclas aquí. Podemos navegar por cada una de las teclas y decir, bueno, esta ya no me sirve, esta sí me sirve, y podemos tomar ahí la decisión que en ese caso nos necesitemos. Pues. Aquí borrar todo, por supuesto que yo no lo voy a borrar todo. Si yo quiero borrar este, por ejemplo, entonces me iría por acá y me dice borrar. Entonces esa es la función que cumple esta tecla. Delete all, borrar todo, o simplemente borrar donde está parado. Bien, esa es la función de el menú, la primera función. Bien, vamos entonces con el segundo ítem del menú y vamos a el de medida de voltaje, y él nos ofrece la posibilidad de que se nos presente en pantalla las medidas de voltaje, una medida de voltaje aparte de esta que se nos presenta acá. Ok, vamos a verlo. Le damos acá a la derecha y se nos aparece un submenú. Aquí se recoge, aquí se estira el submenú. Aquí. Si le damos al de abajo, le damos a la derecha y se nos presentan otras opciones. Le damos aquí a la derecha y se nos dan unas opciones, y así con cada uno de ellos. Vamos a ir entonces a lo que nos pide aquí, medida voltaje pico a pico. Le damos aquí a Mode, voltaje pico, voltaje máximo, voltaje mínimo, por ejemplo, y ya una vez que se ha puesto este cuadrito acá aquí, quiere decir que se ha seleccionado esas opciones para que se nos presenten en pantalla. Le recogemos y aquí se nos presenta, ¿ve? Todas esas opciones que habíamos seleccionado. Las vamos a eliminar, las vamos a quitar. Las que se nos presentaron son estas que tienen este cuadrito. Y la voy a eliminar porque no las quiero en ese momento. ¿Okay? Si le damos a menú, sale el submenú. Le podemos dar directamente aquí a menú, que se recoge todo. ¿Okay? Bien, entonces vámonos hacia el tercer ítem del menú. Aquí tenemos medidas de base de tiempo o medida de tiempo. Damos acá y nos hace lo mismo que lo anterior. Se nos va a presentar en pantalla todo lo que nosotros deseemos que se presente. Por ejemplo, si nosotros tenemos aquí en esta parte la de frecuencia, pero también queremos ver simultáneamente el periodo o el ciclo de trabajo, el duty cycle, entonces lo podemos seleccionar de ese modo. No vale tener frecuencia y frecuencia porque nos va a dar la misma lectura. Entonces es como para tener de una manera adicional otra medida. Vamos a ver el duty cycle. Lo seleccionamos. ¿Ve? Y aquí ya queda. Le damos a menú y aquí ya se nos presenta. Ya tendríamos aquí la frecuencia y el duty cycle. Y todas las otras que nosotros quisiéramos tener. En este caso lo voy a eliminar porque no me interesa. Ahora vamos hacia el siguiente. El siguiente era mostrar la rejilla. Bien, aquí nos dice, le damos a la derecha, se nos presenta la opción on o off. En on nos las presenta y en off nos la retira. ¿Ve? Ya no tenemos la rejilla de los cuadritos aquí atrás. Como yo sí la quiero,
Entonces me dice, muestra la rejilla. Le damos a on y ya se muestra la rejilla. Bien, vamos a seguir. Bien, la siguiente función es auto 50. Auto 50 es una función que habilita o deshabilita el modo en que el trigger detecte automáticamente el 50% de la forma de onda. Se ubica en el 50% del tamaño de la onda automáticamente. Ya cuando nosotros lo deshabilitamos, esa función ya pasa a ser manual. Implica la manipulación de estas teclas, tanto la de aquí como esta y esta otra del 50%. Vamos, fíjense un momento, vamos a ver que en este caso, si vemos acá el trigger, que es este rojo acá, él no hace nada. Y cuando le colocamos, porque está en posición automática, ¿ok? Ahora, en posición automático del 50%, quiero decir, ahora vamos a deshabilitarle esa función que está puesta en este momento. Le colocamos acá esto, así. Y en este momento nosotros tenemos un control manual del voltaje del trigger. Si por ejemplo la onda está por acá arriba y queremos colocarnos en la mitad de la onda, entonces le daríamos a esta tecla del 50% y él automáticamente se coloca. ¿Ve? Eso lo vamos a ver ahorita nuevamente. Bien, ahora vamos con este otro que es el Afterglow. Él nos da más o menos un brillo en la pantalla, un efecto como el que se presentaba en las antiguas pantallas de tubo de rayos catódicos, que quedaba más o menos una luminiscencia sobre el fósforo. Cuando se iba la señal quedaba allí como marcado en la pantalla. Bien, ese es el efecto Afterglow que nos presenta acá el osciloscopio, y tiene un grado acá que nosotros lo podemos decir si nos queda muy marcado en 8 o nos queda ligeramente marcado. Ese efecto lo podemos entonces manipular aquí con esta escala que va del 1 al 8. Ahora vamos al siguiente ítem, que es el de la calibración. Aquí nos dice, le damos a la derecha y nos dice si ha retirado la sonda y el cable USB. Como en este caso no lo tenemos conectado, entonces le podemos dar a Mode y él se oye un ¿cómo es que se llama? Un relé interno, que él está calibrando el aparato. Vamos a suponer que lo tengamos movido por acá y entonces lo tenemos todo descontrolado y tal. Entonces, bueno, vamos a calibrarlo para que se ponga todo en cero. Entonces ahí él coloca todo en el eje de la vertical y de la horizontal en un punto óptimo para una próxima lectura. El siguiente era el del brillo. Aquí yo lo tengo en 1 para que nosotros lo podamos ver, porque si yo le coloco un brillo de 3, por ejemplo, estamos viendo, y para efectos del vídeo que estamos haciendo me resplandece mucho y no podemos ver algunos de los controles. Así que para que no nos brille demasiado, yo lo que hago es irme aquí a brillo y me voy a la escala de 1 para que nosotros lo podamos ver un poco más cómodo. ¿Okay? Todo lo que se ve ahí en pantalla. Bien, entonces esos son todos y cada uno de los
puntos que tenemos aquí en el menú principal. Tenemos aquí abajo, en esta otra parte, un submenú que son con estas teclas, pero vamos a tratar de ir en este orden, ¿ok? Voy a hacer lo posible por ir en este orden. Save. ¿Qué significa save? Por ejemplo, tenemos aquí una señal y esa señal es esta, por ejemplo, y yo le doy acá la tecla save. Y nos graba la imagen que se esté presentando en ese momento en pantalla. Y para poderla ver es como hicimos hace rato. Verlas. Esta fue la última que grabamos, ¿eh? Le doy aquí a Mode. Y esta fue la que la quiero ver aquí con la rejilla. Y ahí está. Estos eran los parámetros. Estaba todo en 0. Y la escala de la horizontal y la vertical eran estas. Y esas eran las condiciones que estaban para ese momento. Bien, eso es la tecla Save. Vamos entonces a colocar todo en 0, como lo teníamos anteriormente. Vamos a aprovechar entonces para calibrarlo. Y está listo. ¿De acuerdo? Ahora vamos con el trigger. El trigger nos dice si el trigger, como lo queremos. Aquí está en simple. Presionamos otra vez y vemos acá normal y automático. ¿Ok? Esto nos coloca el valor, el voltaje, el trigger automáticamente al 50% de la onda. ¿Ok? Y aquí tenemos estas teclas que son para arriba y para abajo. Son precisamente para controlar el trigger. Y para que ellas puedan funcionar, ahorita no funcionan, tenemos que colocar el trigger. Perdón, vamos aquí. Nos vamos a auto 50. Le quitamos el automático. Volvemos a menú. Y ya aquí podemos, como vemos, colocar el trigger donde nosotros necesitemos colocarlo para cuando estamos viendo una onda de forma manual. ¿Ok? Entonces, si la onda está por aquí arriba, nosotros la podemos subir o bajar de acuerdo a cómo necesitemos hacerlo. Si es en un caso dado en que nosotros tengamos que visualizar una onda de forma manual. ¿Ok? Ya que esto lo hace automáticamente con esta tecla, pero bueno, ya vamos a llegar allí. Cuando lo querramos hacer manual por X o Y motivo, entonces tenemos la posibilidad de manipular ese control del trigger. Vamos entonces a colocarlo en automático como lo tenía inicialmente. Y ahí está en automático. Bien, entonces ya hemos paseado por cada una de estas teclas. Ahora vamos a ir por estas. ¿Ok? Esta que nos dice aquí el 50% tiene que ver exactamente con el trigger. Y funciona al igual que estas cuando el trigger está en off, aquí en el menú. Entonces, si por ejemplo lo tenemos en off, como lo teníamos hace rato, el trigger auto 50, le colocamos en off. Bien, y entonces el trigger está por esta parte y tenemos la onda por allí dando. Entonces, si nosotros le presionamos la tecla 50, él automáticamente se va a colocar al 50%. ¿Vieron? Mira, aquí está. Esta es la onda. Esta es la onda, perdón. Esta es la onda que está aquí. Y el trigger lo tenemos acá. Si lo podemos buscar de manera manual o una manera rápida presionando el 50% y ahí se coloca al 50%. Esto solamente funciona cuando está en posición auto 50 en off. Ahora lo vamos a colocar en on y ya está listo. Bien. Ahora aquí
tenemos esto que es flanco. En este momento, si nosotros tenemos una onda cuadrada, ¿ok? Si nosotros tenemos aquí una onda cuadrada y queremos medir el flanco de subida, entonces en este momento está colocado para medir el flanco de subida. O lo colocamos aquí, si presionamos aquí en esta tecla, lo tenemos para el flanco de descenso. Flanco de ascenso, flanco de descenso. Esto que está aquí es el icono de batería. Cuando se está cargando, se presenta aquí una flechita negra. Bien, entonces ya hemos paseado por ese y por este. Aquí, AC y DC. Bien, cuando estamos viendo una tecla, una señal, nosotros podemos manipular el acoplamiento de esa señal en DC o en AC. Vemos allí, vamos a ver esto y esto, ¿ok? Presiono AC y DC. Algunas veces estamos midiendo una onda y tiene una componente AC o una componente DC, entonces nosotros le presionamos acá y ella se va a ubicar en un punto óptimo de la pantalla, filtrando lo que en ese momento nosotros no necesitemos ver y nos coloca la señal en una mejor posición. Bien, esta tecla F1 y F2 tengo que verlas aquí y no esperar a llegar a esta otra columna, ya que estas dos están íntimamente ligadas con esta función que está aquí en la parte inferior de la pantalla. Aquí tenemos las medidas de voltaje o de amplitud y aquí tenemos las medidas de tiempo. Y aquí se nos presentan unos menús particulares para esta sección de la pantalla. Con F1 nos modifica esto. En este caso tenemos que estar en el voltaje eficaz o RMS, voltaje promedio, voltaje mínimo, voltaje máximo, voltaje pico y voltaje pico-pico. ¿Okay? Estamos viendo aquí, a medida que yo voy moviendo, cómo se va modificando la opción que yo deseo en ese momento. Le vuelvo a presionar, desaparece y queda en esa posición seleccionada. Igual ocurre con este aquí, que es la posición F2, que es para la de tiempo. En este caso la tengo para visualizar cuál es la frecuencia de la señal. El periodo máximo, mínimo, duty cycle o periodo o ciclo de trabajo positivo o negativo. ¿Okay? En este caso lo tengo para visualizar la frecuencia. No hay un cuadrito aquí como en los otros que se nos presentan allí. Allí simplemente es donde dejemos la selección. ¿Ve? Aquí va modificándose y la que nosotros dejemos en ese momento es la que queda. Bien, entonces ya hemos recorrido todo esto que está aquí. Esto ya sabemos que es para navegar para arriba y para abajo. Ya lo vamos a ver de todos modos un poco más. Tenemos aquí la tecla Mode. La tecla Mode que nos dice que tiene una doble función, que es para seleccionar y para el modo en que se nos presenta este teclado central que está aquí. Por ejemplo, si lo presiono una vez, vemos que aquí se nos presenta de esta forma. Y cuando lo vuelvo a dar, se nos presenta de esta forma. ¿Eso qué significa? Cuando está así, de ese modo, nosotros podemos modificar o mover la línea para arriba o para abajo. Y podemos modificar, vemos aquí a este icono que está aquí arriba. Lo podemos ver. Eso sirve para cuando estemos explorando una onda en ese momento. Ya lo vamos a ver de forma práctica. Y cuando tenemos aquí en esta posición, simplemente nos permite manipular lo que es la escala de amplitud o la base de tiempo. ¿Ve? Tiene doble función.
Con una movemos y con una modificamos la amplitud y la base de tiempos. Aparte de que funciona como una tecla de intro. La tecla de auto. Bien, esta tecla, vamos a suponer que estamos viendo una onda y aquí hay un montón de rayas y no podemos verla. Al presionar esta tecla de auto, el aparato inmediatamente nos va a colocar la onda de la forma más estable posible para que nosotros la podamos ver. ¿Ok? Entonces, esa es la función que hace la tecla de auto. Ya la vamos a ver. Stop, cuando la señal está corriendo, nosotros la podemos parar. Y esta tecla que está aquí es muy importante, sirve para el acoplamiento de la atenuación que tenemos con la sonda. Si tenemos la sonda, en el mango de la sonda tenemos una tecla, vamos a verla aquí con cuidado. Aquí la tenemos en por 1 y por 10. Bien, tanto el osciloscopio como la sonda tienen que estar en la misma escala. Si nosotros la tenemos aquí en 1x, aquí la ponemos en 1x. Si aquí estamos en 10x, la tenemos que tener aquí en 10x. Ambas tienen que estar en la misma posición para que la medida sea correcta. ¿Ok? Y para modificar eso, nosotros lo que hacemos es presionar y se modifica allá arriba. ¿Ve? En ese caso, modifica el valor de cada uno de los cuadros también. Bien, y bueno, ya entonces con eso ya hemos dado, tal como les dije de un principio, el paseo por las 18 teclas que tenemos acá. Vimos la del switch, el interruptor, y vimos la de carga, y vimos esto que está aquí. Ok, entonces creo que estamos listos para ver una onda y hacer alguna de las funciones que él hace. Para ello vamos a hacerlo de una manera simple, ya que por acá no tengo un generador de señales para ver una onda de senoidal o de una onda diente de sierra. Ya sabemos cómo es que eso se genera y que esto lo va a mostrar. Así que yo prefiero en este caso verla de una manera práctica. ¿Ok? Ya vamos a verlo. Bueno, aquí tengo el inyector de señal. ¿Ok? El inyector de señal que supuestamente genera 1 kilohercio de una onda de 1 kilohercio. Entonces, voy a colocar aquí la pinza de tierra en la salida negativa y el gancho de la sonda en el positivo del generador de señal. Y vamos a buscar la sonda. La sonda la tenemos en 1x y aquí la tenemos en 1x. No se ve nada. Podríamos modificar manualmente lo que son los parámetros de voltaje y los de la base de tiempo, o simplemente podríamos presionar la tecla auto y él automáticamente hace los movimientos para buscar la forma de la señal generada por el inyector. Vamos a presionar la tecla auto y allí la tenemos. No es una onda perfectamente cuadrada, ya que no es por medio de transistores, así que no es muy cuadrada que digamos la señal generada. ¿Cómo podemos ver los parámetros que se nos presentan en pantalla? Bueno, tenemos acá, vamos a arrimar esto un poquito más para allá. Ok. Tenemos aquí
en el menú de abajo, de la barra de abajo, los que se controlan con F1 y F2, y aquí se nos está presentando el voltaje pico pico y el voltaje y la frecuencia. Si le damos a F1, podemos en vez de voltaje pico pico, el voltaje máximo, y lo dejamos allí. Y aquí en con F2 tenemos la frecuencia. Vamos a suponer que queremos ver es el duty cycle, en este caso es 54%. Bien, pero ¿cómo hacemos entonces para ver también el voltaje máximo? Yo quiero ver también el voltaje pico pico. Entonces nos vamos aquí al menú, nos vamos a las medidas de voltaje y aquí selecciono que quiero ver el voltaje pico a pico. Y ahí está. Simultáneamente ya me está dando el voltaje máximo y el voltaje pico pico. Y yo quiero ver simultáneamente con el duty cycle la frecuencia de la señal. Bien, entonces me voy aquí, la medida, tiempo, y selecciono que quiero ver la de frecuencia. Y aquí está. ¿Ve? Tenemos entonces simultáneamente frecuencia y duty cycle, voltaje máximo y voltaje pico pico. ¿Qué más podemos ver con esta señal? Bueno, vamos a ver aquí. Si yo modifico, aquí lo tenemos en 200 milivoltios, aquí lo tenemos en 100 milivoltios, 200, 500 y nos es más cómodo verlo en 200, ¿no? Vemos que no es una onda perfectamente cuadrada, debe ser por el valor que tiene o por la forma como está construido este inyector de señal, que no es generado por un circuito 555, por ejemplo, que nos puede generar una onda más cuadrada, ¿no? Por medio de transistores. Y bueno, esa es más o menos la onda que nos da ese circuito. Como vemos, aquí tenemos el 50% de la onda, el trigger, y también podemos ver algunas de las funciones que nosotros estábamos explicando anteriormente. Vamos a verlo aquí. Vamos a ver el efecto de el afterglow. Me pasé aquí, afterglow. Estaba en 8. Vamos a verlo en 8 primero. ¿Cuál es el efecto? Vamos a mover la onda. Para eso movemos acá, ¿ve? Y movemos la onda. Mira cómo se queda un poco el efecto del barrido. Cuando nosotros la vamos a colocar aquí en el medio. Ahora, si yo quiero eliminar ese efecto afterglow al mínimo, a 1, vamos a mover, ya no tenemos ese efecto del rastro. Bien, eso es el afterglow, la función, el afterglow. A mí sí me gusta ver el rastro que deja, porque dice por dónde ha pasado. Aquí también podemos ver la onda. Podemos ver que es igual en toda su extensión horizontal la forma de la onda. También, bueno, la podemos amplificar un poco. Perdón, esto es aquí. La vemos en 200 milivoltios, se nos ve un poco más grande. ¿Por qué? Porque ya lo que nos dice es que el valor de cada uno de estos cuadros que están aquí, el valor de cada una de esas rejillas vale 200 milivoltios. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a darle un valor de 500 milivoltios. Entonces nos dice que vamos a ubicarla en un sitio que donde comience la
el punto de la rejilla aquí, miren. Vamos a tratar de ubicar un sitio donde la querramos medir así. Nos dice que cada cuadrito nos vale 500. Tenemos 500. ¿Qué nos diría el valor pico a pico? 1.08. 500 más 500 da 1 o 1000 milivoltios y un poquito más. ¿Ves? 1.08. Suponiendo que queremos ver eso como un voltaje máximo. El voltaje pico 1.08 tal como está allí. Y el voltaje pico, que ya sería más o menos la mitad de la onda. Y el voltaje eficaz. Vamos a dejarlo donde lo teníamos, aquí. ¿Y qué otra cosa nos puede decir esta onda? ¿Qué podemos hacer con esta onda? Bueno, podemos paralizarla. Aquí está parada, vamos a suponer que tuviera una vibración o algo así. Aquí la paramos y la estudiamos con mayor detalle en lo que nos interese ver en cada ocasión. En determinado caso nos interesa ver cómo se está formando la onda o dónde se deforma o qué cosa se puede estar presentando allí. Y aquí la volvemos a poner en acción, en activo. ¿Qué otra cosa podemos ver aquí? Bueno, eso más que nada. Vamos a ver otras cosas. Bueno, y ya vamos entonces a tomar una foto de esta onda. Vamos a verla aquí con la tecla Save. Salvada exitosamente, me dijo. Y vamos a ver entonces esa onda. Ya como le tomamos la foto, ya la analizamos. Vamos entonces a apagar y desconectar el aparato de el inyector de señal. Soltamos la sonda y ahora vamos a ver lo que nosotros tenemos acá grabado. Vamos a ver la onda. Fue la última que esta fue. Vamos a ponerle la grilla de fondo y aquí está. Esta es, no, esta sí es. De 10. A ver, vamos a revisar un momento. Página 1, página 2. Aquí está, por aquí nos paseamos por las diferentes señales que tenemos grabadas. Y esta sí es la número 10. Con esta tecla, por ejemplo, aquí tenemos la primera página, pero tenemos otra página. Esta fue la última que tomamos la foto. Entonces vamos a ver precisamente esta. Tuve que darle aquí, mira. Página siguiente. Esta fue la foto que nosotros acabamos de tomar. Le dejo la grilla y nos dice no solo cómo está la señal que nosotros grabamos, sino también todas las medidas que presentaba para ese momento. ¿Okay? Nos dice que tenía un voltaje pico de 1.08, un voltaje pico de menos 580, voltaje máximo, voltaje mínimo, etcétera, etcétera. Y aquí con F2 también nos dice que tenía una frecuencia de 1.09 kHz, un periodo máximo, mínimo y un duty cycle de un 54%. O sea, nos da la imagen que teníamos para ese momento y los parámetros que tenía para ese momento. Podemos ocultar la grilla o podemos verla nuevamente. Y por supuesto tengo acá otras
imágenes que he grabado. Vamos a verlas muy ligeramente. Vamos a ponerla aquí. Esta fue una onda que yo había grabado de radiofrecuencia. Esta es de una frecuencia de modulación, de una onda modulada en amplitud. Es de una radio AM. Y esta fue una que grabé, que no tiene nada, sino simplemente una demostración. Ok.